¿Quién ve lo que nadie más ve, cuando el mundo duerme y la esperanza parece esfumarse? En el inmenso laberinto de cristal y acero que se erguía, desafiante, sobre el horizonte de la capital, la Torre Ébano no era solo un edificio, era un microcosmos de ambición, poder y, para algunos, de una lucha silenciosa y constante. En sus entrañas, durante las horas en que la ciudad se rendía al sopor de la noche, Aisha, con sus 45 años a cuestas, y una piel que brillaba bajo la luz fría de los fluorescentes, se deslizaba como una sombra, una de las muchas almas invisibles que daban vida a la imponente estructura. Su uniforme gris, un compañero fiel a través de incontables turnos, se ajustaba a una silueta que hablaba de fatiga acumulada, pero también de una inquebrantable resiliencia. El persistente aroma a desinfectante y cera industrial, una mezcla química que se había adherido a su piel y a su ropa, era ya una segunda naturaleza, un perfume que no elegía, sino que simplemente era. Cada noche, sus manos, curtidas y callosas por el trabajo, pulían los suelos de mármol hasta que reflejaban el techo como un espejo oscuro, y quitaban el polvo de mesas de ébano macizo que, por su peso y su acabado, parecían contar historias de decisiones trascendentales. Pero mientras sus manos se movían con una cadencia hipnótica y eficiente, su mente, un torbellino de amor y preocupación, viajaba lejos, hacia su hijo Mateo. Mateo era su faro, la estrella polar que guiaba cada uno de sus movimientos, cada sacrificio. Un adolescente brillante, con una curiosidad insaciable y sueños que, en la dura realidad de su humilde salario como madre soltera e inmigrante, se sentían a veces inalcanzables. Sus libros, tan anhelados, sus zapatos nuevos, siempre necesarios, la beca universitaria que podría quizás cambiarlo todo. Cada pensamiento de Aisha era un eslabón en la cadena de esperanza que construía para él. Ella había llegado años atrás, cargando solo esa esperanza y la promesa de un futuro mejor, un futuro que aún luchaba por arrancar a la indiferencia de una gran ciudad. La dignidad de su trabajo, repetitivo y a menudo menospreciado, era su escudo, y el amor incondicional por Mateo, su motor, la fuerza primigenia que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando cada fibra de su cuerpo le suplicaba un descanso que parecía nunca llegar. El silencio de la Torre Ébano, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado y el leve roce de sus paños sobre las superficies, era un lienzo en el que se pintaban sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos y sus anhelos más puros. Era un silencio que paradójicamente, amplificaba el eco de su propia existencia, de su propia lucha. Esta noche, sin embargo, el velo de esa tranquila rutina, estaba a punto de rasgarse, revelando una situación que pondría a prueba no solo su protocolo, sino el mismísimo tejido de su humanidad, en un giro tan inesperado como urgente. Historias como la de Aisha, de personas que, desde la sombra, sostienen los pilares del mundo, son el pulso invisible de nuestra sociedad, un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo reside donde menos la buscamos. Son los hilos que tejen la tapicería de lo cotidiano, y es crucial que se escuchen. En el santuario más íntimo del rascacielos, el despacho del CEO, el enigmático Mr. Harrison, las luces tenues delataban el paso de las horas. Eran las 3:17 de la madrugada, y la ciudad, envuelta en una manta de neón distante, dormía ajena a lo que ocurría en la cima de su grandeza. Aisha, con el último paño en la mano, estaba a punto de terminar su tarea más delicada. La limpieza del imponente escritorio de caoba, una superficie pulida que reflejaba la vista panorámica de la metrópolis, una vista que empequeñecía el mundo y a sus habitantes. De repente, un sonido estridente, agudo y persistente, rasgó la quietud sepulcral del despacho. Era el teléfono privado del CEO, un aparato de diseño futurista, elegante y discreto, que rara vez, casi nunca, sonaba a esas horas. El timbre era incesante, urgente, con una cualidad casi desesperada, que se clavaba en el silencio como un clavo ardiente. Aisha se detuvo en seco, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, un tambor en la caja de su pecho. Su protocolo era claro, inquebrantable: limpiar, sí; tocar, jamás. Cada fibra de su ser le gritaba que ignorara el sonido, que mantuviera la distancia profesional, que no se inmiscuyera en los asuntos de un mundo que no era el suyo. Pero el eco de esa llamada, resonando en el vasto espacio, no era solo un ruido, era un grito ahogado, una súplica que trascendía las barreras invisibles de la jerarquía. Una capa de sudor frío comenzó a formarse en su frente, y un nudo de aprensión se instaló en su garganta, apretándole el aire. El miedo a perder su trabajo,
A cruzar una línea invisible, era palpable, un escalofrío que le recorría la espalda. Pero la urgencia del timbre, insistente, casi violento en su demanda de atención, comenzó a erosionar la rigidez de sus normas autoimpuestas. Había algo en ese sonido, una vibración de desesperación, que se conectaba directamente con la parte más vulnerable y humana de Aisha, la que recordaba la fragilidad de la vida. Con la mano temblorosa, casi por inercia, se acercó al escritorio. Su mente era un campo de batalla, la razón le dictaba prudencia, el instinto le empujaba a actuar. La duda se cernió sobre ella, densa y pesada, pero la insistencia del aparato era como una mano invisible que la arrastraba hacia él. Tomó una respiración profunda, el olor a pino de su limpiador mezclándose con el metálico aroma de su propio miedo. Y entonces, con un coraje que no sabía que poseía, descolgó. Al otro lado, una voz femenina, entrecortada por el pánico y la debilidad, habló en un inglés, con un acento extranjero marcado, casi indescifrable. Aisha, que chapurreaba el idioma gracias a las telenovelas y a los carteles luminosos de la ciudad, logró captar fragmentos, palabras sueltas que, al unirse, formaron una imagen aterradora. Emergencia. Hospital, no puedo respirar. Sola, Dubois, la señora Dubois. La reconoció al instante, no por haberla visto en persona, sino por las fotos en las revistas de negocios que a veces encontraba en las papeleras de los despachos. La magnate de la tecnología, la cliente más importante de la corporación, la mujer cuya fortuna y decisiones sostenían una parte significativa de la empresa de Mr. Harrison. La señora Dubois estaba sufriendo una emergencia médica grave en un hotel de lujo en un país lejano, completamente sola, y en un acto de desesperación, había marcado el número directo del CEO. Aquí, en este punto crucial de la historia, te invitamos a ser parte de esta travesía. ***. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del vídeo. ***. La voz de la señora Dubois se hizo más débil, un hilo casi inaudible que se aferraba a la vida, y Aisha, la mujer que la sociedad había vuelto invisible, se encontró de repente con el peso de un destino, el destino de otra vida, en sus propias manos temblorosas. El conflicto central estallaba en su pecho. Una nadie, en el organigrama corporativo, era ahora la única esperanza para una de las figuras más poderosas del mundo. El tiempo, ese antagonista implacable, ya había comenzado su inexorable cuenta atrás. Para Aisha, esa voz quebrada, no era solo la de una magnate, era el eco de la fragilidad humana misma, un recordatorio vívido de la noche, en que su propia madre, a miles de kilómetros, luchó por cada aliento. En ese instante, la torre ébano, con su frialdad de mármol y acero, se desvaneció, y solo quedó un hilo invisible, pero inquebrantable, que conectaba a dos mujeres separadas por abismos de clase y geografía, pero unidas por el miedo primal de la extinción. ¿Qué haría una mujer que la sociedad había enseñado a ser silenciosa, con el clamor de una vida resonando en su oído? Cada segundo era un suspiro perdido, una cuenta regresiva implacable que se marcaba en el pulso acelerado de Aisha. ¿Cómo una a nadie, una sombra en los pasillos, podría mover los engranajes de un mundo diseñado para ignorarla, y salvar a alguien en la cúspide de ese mismo poder, a miles de kilómetros de distancia, y con una barrera idiomática que se alzaba como una muralla? El protocolo, ese dogma inquebrantable grabado a fuego en su mente, era una cadena invisible que la ataba. No toques, no cuestiones, no te inmiscuyas. Eran las reglas no escritas que definían su existencia en ese lugar, las microhumillaciones silenciosas de una vida al margen. Una voz interna, gélida y autoritaria, resonó en su cabeza, la voz del sistema. Mr. Harrison nunca toleraría tal intromisión. Su trabajo pende de un hilo. Pero la debilidad en la voz de la señora Dubois, ese hilo casi inaudible que se aferraba a la vida, era más fuerte que cualquier amenaza de despido. El miedo a las represalias corporativas se enfrentaba a un imperativo moral, a la imagen de su propio hijo, Mateo, que dependía de cada gota de su dignidad. Sus ojos, acostumbrados a la perfección pulcra del mármol, ahora escudriñaban el inmenso despacho, buscando no una mota de polvo, sino una señal, una esperanza, un atajo en el laberinto de cristal. Su mente, un torbellino de amor y desesperación, se aferró a recuerdos fugaces.
¿No había visto una vez un listado de contactos de emergencia internacional en un cajón olvidado del CEO? ¿O había escuchado a la recepcionista en alguna ocasión hablar de un protocolo de llamadas urgentes, de un número especial para catástrofes? Sus pasos resonaron huecos en el vasto despacho, el eco de su búsqueda se mezclaba con el zumbido constante de los servidores y el sonido entrecortado de la respiración de la señora Dubois al otro lado de la línea. El olor a pino de su limpiador se hizo más agudo, mezclado con el metálico aroma de su propio miedo, mientras sus dedos, toscos por el trabajo, se deslizaban con urgencia sobre cada superficie, cada relieve. El tiempo se estiraba y encogía, un elástico cruel que amenazaba con romperse. La barrera del idioma era un muro infranqueable. La señora Dubois repetía, hospital. Dubois, no puedo respirar, sus palabras cada vez más débiles, casi un murmullo fantasmagórico. Aisha sentía el sudor frío rodar por su sien, un nudo apretándole la garganta. La angustia de no saber cómo proceder, la frustración de ser invisible en un mundo donde solo la visibilidad importaba, la asaltaban como olas embravecidas. La distancia, la complejidad de un sistema telefónico internacional que no entendía, la ausencia de Mr. Harrison, atrapado en un vuelo transoceánico y ajeno a todo, se alzaban como montañas insuperables. Cada intento de razonar, de recordar, de buscar una lógica, se estrellaba contra la urgencia de la situación. La vida de la señora Dubois pendía de un hilo tan fino como la telaraña más delicada, y Aisha era la única en ese inmenso edificio, en escuchar ese SOS desesperado. La señora Dubois emitió un pequeño gemido, un sonido que era más un estertor que una palabra, y luego, un silencio aterrador. Aisha se sintió acorralada, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La presión era inmensa, el peso de una vida que no le pertenecía, pero que ahora dependía enteramente de sus manos. Su mirada se clavó en el teléfono, en el número de la señora Dubois que parpadeaba en la pantalla, una luz tenue en la oscuridad, un recordatorio constante de su impotencia. ¿Cómo rompería el silencio, el protocolo, la invisibilidad, para salvar a alguien que el mundo consideraba intocable? Y en ese instante de desesperación, cuando el miedo amenazaba con paralizarla, un detalle insignificante, una pequeña etiqueta pegada bajo el teléfono privado, casi oculta por la base, captó su atención. No era el número de emergencia internacional que buscaba, sino el de una línea directa a un servicio de asistencia de élite, un conserje 24/7 para los clientes VIP, un detalle que había visto solo una vez, de reojo, mientras limpiaba. Era una vía, un resquicio, una pequeña grieta en el muro. Con la respiración contenida, Aisha marcó el número. La voz de la operadora, clara y serena, respondió al instante. Asterisco. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Asterisco. La voz de la operadora, clara y serena, respondió al instante. Un hilo de esperanza, frágil pero real, se abrió paso a través de la densa niebla de su miedo. Aisha, con la voz aún temblorosa, apenas logró articular las palabras clave. Señora Dubois, emergencia, hospital, la dirección del hotel que la magnate había conseguido balbucear. La operadora, con una calma asombrosa que contrastaba con el caos en el corazón de Aisha, asimiló la información, sus dedos tecleando con una eficiencia invisible. Hubo un breve silencio, un latido suspendido en el aire, antes de que confirmara, entendido. Activando protocolo de emergencia internacional. Un equipo médico ya está en camino. Mantenga la línea, por favor. Las palabras de la operadora fueron como un bálsamo, un ancla en la tormenta. Aisha sintió cómo la tensión acumulada comenzaba a aflojar sus hombros, aunque el pulso seguía martilleando en sus sienes. Había hecho algo. Había roto el silencio y la invisibilidad. Había actuado. Y ahora, el mundo, ese mundo que la ignoraba, se ponía en movimiento por su acción. Asterisco. No deja esa historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Asterisco. Aisha seguía al teléfono, su oído pegado al auricular, cada respiración de la señora Dubois al otro lado del mundo, un eco tenue de vida. La operadora había prometido ayuda, pero la espera se estiraba, densa y fría, como el mármol bajo sus pies. El despacho de Mr. Harrison, antes un lugar de poder intocable, se había transformado en una sala de espera improvisada, un puente precario entre dos realidades. El aire acondicionado zumbaba,
un recordatorio constante de la soledad de la noche, y de la inmensidad de la tarea que había asumido. Sus manos, que hace apenas unos minutos pulían superficies, ahora aferraban el teléfono como si fuera el ancla de su propia existencia. El aroma a pino de su limpiador se mezclaba con el sudor frío de su piel. Una mezcla extraña de su rutina, y esta nueva y aterradora responsabilidad. Ella, la invisible, ahora era la guardiana de un hilo vital, una voz en la oscuridad que se negaba a apagarse. Con la línea abierta, Aisha intentó hablar de nuevo, palabras suaves, en su español natal, luego en ese inglés rudimentario que apenas le permitía preguntar, ¿estás ahí? ¿Señora Dubois? Pero solo obtuvo un silencio, roto por un leve suspiro, un estertor más que una respuesta. La desesperación se instaló de nuevo, pesada. ¿Cómo saber si la ayuda llegaría a tiempo? ¿Qué más podía hacer desde esta torre lejana? Sus ojos vagaron por el escritorio, buscando algo. Cualquier cosa que pudiera ser útil, aunque no supiera qué. Un vaso de agua, una manta, un gesto de consuelo, todo inalcanzable. Se sentía atrapada, el cuerpo inmovilizado por la distancia, pero su mente, un torbellino de urgencia, se negaba a rendirse. Asterisco Mr. Harrison se enterará. Y cuando lo haga, no habrá piedad. Todo por lo que has luchado, Aisha se desvanecerá. Asterisco. Un nuevo silencio, más largo, más profundo, se cernió sobre la línea. Aisha sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Señora Dubois? ¿Hola? Su voz era apenas un murmullo, ahogado por el nudo en su garganta. El miedo a que ya fuera demasiado tarde, a que ese hilo invisible se hubiera roto, la invadió con una fuerza abrumadora. Las lágrimas picaron en sus ojos. ¿Había sido en vano? ¿Había arriesgado todo por una vida que no pudo salvar? El peso de la impotencia la aplastaba, una losa fría que amenazaba con paralizarla. Quiso colgar, huir, volver a ser invisible, dejar que el mundo se encargara de sus propios dramas. Pero no podía. El auricular se sentía pesado, un bloque de hielo en su mano. Y entonces, justo cuando el desaliento la invadía por completo, un débil, casi imperceptible, pero inconfundible quejido rompió el silencio al otro lado de la línea. No era el silencio de la muerte, sino la señal innegable de una lucha, de una vida que se aferraba con una fuerza insospechada. Aisha cerró los ojos, el alivio inundándola como una ola cálida. No estaba sola en esa espera, en esa batalla. Su corazón, que había estado a punto de rendirse, encontró un nuevo latido, más fuerte, más firme. La humanidad de ese momento, la conexión inesperada entre dos almas tan distantes, era tangible. Asterisco. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Asterisco. Aisha apretó el teléfono contra su oreja, su respiración sincronizándose con el débil pulso de la señora Dubois. Aisha seguía aferrada al auricular, el débil quejido de la señora Dubois resonando en su oído como un eco lejano de una vida que se apagaba. La operadora había activado el protocolo, sí, pero la espera era una tortura. Cada segundo un martillo golpeando la certeza de que el tiempo se agotaba. ¿Llegarían a tiempo? ¿Estaría la señora Dubois aún respirando al otro lado del mundo? La impotencia la asfixiaba. Una niebla fría que se colaba por cada rendija de su esperanza. Se sentía en un callejón sin salida, atrapada entre el vasto océano que las separaba y el hilo telefónico que, paradójicamente, las unía en este momento de vida o muerte, con la vida de la magnate pendiendo de un hilo. De repente, el silencio se rompió con el estruendo distante de una sirena, que crecía en intensidad, perforando la quietud de la noche parisina que Aisha solo podía imaginar. Luego, una ráfaga de voces, sonidos de pasos apresurados, y el clic inconfundible de una puerta abriéndose con violencia resonaron en la línea. Al otro lado, la voz de la operadora regresó, ahora vibrando con una urgencia contenida, una victoria palpable. Señora, hemos confirmado. El equipo médico ha llegado al hotel. Están con la señora Dubois ahora mismo. Está a salvo. Un suspiro, más profundo que cualquier respiración que hubiera tomado en horas, escapó de los labios de Aisha. Sus rodillas flaquearon, el teléfono resbalando ligeramente en su mano sudorosa. Las palabras de la operadora, está a salvo, resonaron en el inmenso despacho, disipando la opresiva niebla de la angustia. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo por el miedo y la concentración, finalmente brotaron,
cálidas y liberadoras, surcando las líneas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan intenso que parecía casi doloroso. La liberación de un peso que no sabía que había estado cargando hasta ese instante. En ese momento, no era la limpiadora invisible, ni la inmigrante silenciosa. Era simplemente una mujer que había sostenido una vida en sus manos, y la había salvado. La imagen de Mateo, su rostro sonriente, sus sueños destelló en su mente, un faro de luz en la oscuridad de la Torre Ébano. Se dio cuenta de que no solo había salvado a la señora Dubois, había salvado una parte de sí misma, la parte que creía que su voz y sus acciones no importaban. La dignidad de su trabajo, el amor por su hijo, todo se fusionó en una epifanía silenciosa. La verdadera fuerza no reside en el poder o el estatus, sino en la humanidad que se atreve a actuar. Aisha se quedó allí, el auricular todavía pegado a su oído, escuchando el distante murmullo de voces al otro lado, una sinfonía de la vida recuperada. La operadora le agradeció con una sinceridad que traspasaba el teléfono, prometiendo que la señora Dubois sería informada de su heroica intervención. Colgó el teléfono, el silencio del despacho volviendo a caer, pero esta vez no era un silencio vacío, sino uno lleno de significado, de la resonancia de una vida salvada. El persistente aroma a desinfectante y cera industrial, antes un recordatorio de su invisibilidad, ahora se mezclaba con el dulce perfume de una victoria silenciosa, una que nadie vería, pero que ella sentiría en cada fibra de su ser. La madrugada avanzaba, pero para Aisha, el sol ya había comenzado a asomarse. No solo había roto el protocolo, había roto las barreras de la indiferencia, demostrando que la empatía, la valentía de un solo individuo, puede cruzar océanos y salvar vidas, sin importar el estatus o la posición. Su historia es un recordatorio de que los verdaderos héroes a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, moviendo los hilos invisibles que sostienen nuestro mundo. ¿Cuántas otras historias de coraje silencioso esperan ser contadas? La próxima vez que te cruces con alguien invisible, recuerda a Aisha. Recuerda que su humanidad es tan vital como la de cualquiera. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro en la oscuridad, de extender una mano cuando nadie más lo hace. Porque al final, lo que realmente nos define no es lo que tenemos, sino lo que damos, no lo que vemos, sino lo que nos atrevemos a mirar. Y en ese acto de mirar, de escuchar, de actuar, reside la verdadera magia de la existencia humana, una magia capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. La historia de Aisha no concluye solo con una vida salvada. Es el amanecer de una nueva conciencia. En los pasillos de la Torre Ébano, y en cada rincón silencioso del mundo, la luz de su valentía comienza a disipar las sombras de la indiferencia. Su acto, un susurro de humanidad en la vastedad de la noche, nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en los títulos ni en el poder, sino en la capacidad de extender una mano, de escuchar un grito, de romper el protocolo cuando el corazón lo exige. Es una invitación a ver más allá de las apariencias, a reconocer la dignidad en cada rostro, la fuerza en cada gesto, y el valor incalculable de quienes, desde la sombra, sostienen nuestro mundo. Porque la justicia no siempre se escribe en leyes, a veces se teje en el reconocimiento de que todas las vidas, visibles o invisibles, merecen ser salvadas, merecen ser escuchadas. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha inspirado a mirar el mundo con otros ojos, a ser parte de este cambio, te invito a unirte a nuestra comunidad. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.